Andrés, todo suyo. Hola, ¿cómo van? Buenos días. Primero que todo, muchas gracias por estar escuchando. Como verán, la conferencia se llama es Internet no es la respuesta, es porque yo quiero, tengo una frase en la cabeza, es Internet sí, pero no así. Pero me pareció este nombre más apropiado y tenía que ver con una serie de paradigmas que creo que debemos romper hoy en día. Quiero empezar por un caso muy sencillo que seguramente todos ustedes ya conocen, para explicar cómo ha cambiado la gente, cómo ha cambiado el contacto entre las marcas y las personas. Levanten la mano los que no sepan qué es. Ok, bueno, hay 3 personas. Eso es un porcentaje relativamente bajo frente pues al tamaño de este auditorio. Netflix es un servicio de streaming de contenido en video, sea películas, series, animaciones, documentales, hay de todo. Hay de todo. Y es un servicio de suscripción, uno paga una mensualidad y puede ver un montón de cosas. Aquí tienen Netflix, levanten la mano los que tengan Netflix en la casa o el servicio simplemente, ok, muy bien, vale, son muchos. Netflix nos ha cambiado la vida de una manera absolutamente apasionante. Nosotros podemos verlo en las cifras del negocio de Netflix. Ya desde 1997 empezó este negocio digital, que colaboró, por supuesto, en la quiebra del Blockbuster. Hablemos un segundito de Blockbuster. ¿Recuerdan que a todos nos tocaba ir rentar un video? ¿Cuánto costaba cada renta de video? Como 15.000, Como, 12.000. como, bueno, si yo todavía tengo precios como de Betatonio. ¿Se acuerdan de Betatonio? Sí. Era bien interesante. Uno podía pasar mediodía en los estantes de Betatonio o de Blockbuster mirando películas. Hoy pasa es mediodía navegando en Netflix para decidir qué ver uno. Pero es bien interesante cuando uno analiza el costo-beneficio. Uno tenía que irse hasta el video a devolver, ¿cierto? El DVD. Pero ¿se acuerdan cuando había VHS y uno también tenía que rebobinar la cinta? Porque si no se atenía quizás a una penalidad, porque había penalidad si uno no llegaba a tiempo o si uno no rebobinaba la cinta. Y la penalidad, que podían pasar apenas 48 horas después de que usted rentaba el video y ya estaba en problemas, podía ser de unos 12.000, 15.000 pesos. Bueno, después con el hecho de la piratería la gente empezó a decir, es mucho más barato comprar la película que rentarla. Y hoy con Netflix es aún más barato simplemente pagar una mensualidad de... ¿Cuánto es que cuesta Netflix? ¿Cuánto, Jaime? 23.000. Cuéntale a Jaime, que todavía no tiene claro cuánto cuesta el Netflix. Por 23.000 pesos tenemos acceso a horas y horas y horas infinitas de contenido. Ya tiene más de 28 millones de usuarios Netflix. ¿Se va a tomar el mundo, sí o no? ¿Conocen House of Cards? Incluso si no la conocen, pues se las presento. Lo que estamos viendo ahí en la pantalla es el aviso de la primera campaña de lanzamiento de la serie House of Cards. Cuando vemos House of Cards, vemos una cosa bien interesante, partiendo simplemente del análisis de los componentes del aviso. Primero que todo, y arriba se ve muy chiquitito, están los nombres del reparto, porque tiene un gran reparto, iniciando o encabezando Kevin Spacey, un actor de Hollywood que se pasa a la televisión o digamos al contenido de series que era muy propio de la televisión. Eh, Dicen que es una serie original de Netflix, es decir, usted la va a ver patrocinada por Netflix y solo en Netflix. Eso es lo que vemos en la parte de abajo del avisito. Solo en Netflix es el único lugar donde la pueden ver. Pero para mí lo más interesante es la frase que aparece arriba del logo de Netflix. Todos los episodios en febrero 1. ¿De qué se dio cuenta Netflix? De que la gente hoy en día ya no espera que pase una semana para ver el episodio siguiente de su serie favorita. El consumo de series digitales, precisamente por ser Netflix una plataforma digital que permite que yo la vea en mi PlayStation, en mi Xbox, en el computador, también en dispositivos móviles, en el iPad, pues, donde sea, es ubicua, es de presencia omnipresente. Esto hace que la gente consuma
o se patee una serie de un solo tacazo. Me despierto el domingo a las 8 de la mañana, me pego al primer episodio y puedo pasar así el resto del día hasta que cuando miro por la ventana ya está oscuro, no me he bañado y, ok, me levanto, me como algo y además vuelvo a la cama y sigo viendo mi serie favorita. Netflix se dio cuenta de esto simplemente analizando la data que tiene la plataforma. Ustedes, no sé si lo tienen claro, pero le están entregando a Netflix la siguiente información. Su nombre, qué tipo de películas les gustan, por dónde rastrean, a qué se meten, en cuánto tiempo duran en cada película, de cuáles se salen porque no les interesó, cuáles series les interesaban, cuáles eran las búsquedas por director o por actor que ustedes están haciendo para encontrar el contenido. Y Netflix, que existe desde el 97, entendió que en el análisis de esa data había una mina de oro. Ustedes han escuchado seguramente lo que se llama el Big Data. ¿Eso con qué se come? Eso es una vaina que por ahora sigue estando en un imaginario colectivo todo raro, pero realmente nadie sabe exactamente con qué se digiere. Claro, Netflix sí lo saben hacer y como tienen tantos datos de la plataforma, naturales de la plataforma, que son los registros de ustedes y la interacción y navegación de ustedes, ellos sabían que la gente estaba supremamente interesada en contenido de tema político. Sabían el éxito dentro de la plataforma de las películas en las que aparecía Kevin Spacey y prácticamente todo el reparto de House of Cards. Cuando empiezan a revisar también el nombre del escritor, el nombre del productor, el nombre del director o de los posibles directores, van haciendo una amalgama y crean esta gran serie, eh, logrando varios hitos en la historia. Como que es la primera serie que lanza una temporada completa de tacazo, es la primera gran serie en alejarse de cadenas y operadores de televisión y es la primera gran serie diseñada a partir de algoritmos, es decir, del entendimiento del Big Data que compila la plataforma. ¿Por qué les estoy contando esto? Simplemente para que entiendan de la voz del officer de comunicaciones de Netflix, que dice que debido a que hay una relación directa con los clientes, ellos saben qué es lo que la gente le gusta ver y por tanto saben más o menos el interés que va a tener un show o un contenido determinado que ellos crean. Inicialmente solo gestionaban contenidos de otros, pero ya están creando contenidos. Entonces saben que pueden encontrar una audiencia para un programa, un show como House of Cards. ¿De qué se trata esto? Pues específicamente del futuro. El futuro es hoy, pero todos los medios están llamados a transformar el entendimiento del contenido a partir de los datos. Tanto los periódicos que hemos visto desde hace años desfilan noticias de periódicos que cierran, de periódicos que empiezan a cobrar por sus versiones digitales, de alguna manera tienen que monetizar, cómo se están acabando algunas revistas impresas, cómo los eucoles, las vallas afuera en las calles también se están volviendo más digitales, interactúan con nosotros, todo se está llenando de datos, todos los medios se están llenando de datos que hablan sobre el contenido y por supuesto sobre las audiencias. ¿Dónde han visto ustedes, los que tienen Netflix, un comercial de televisión dentro de la plataforma? No hay, ¿cierto? Como no existen esos puntos de contacto entre marcas y usuarios dentro de Netflix, sabiendo que Netflix hoy en día está reemplazando la televisión. Yo, por ejemplo, soy una persona que pasó muchos años sin televisor, eh, no tengo cable desde hace también unos 10 años, no tengo manera de ver RCN. A mí todavía me llaman y me dicen ponga el canal 1. No puedo. O me toca encontrarlo por streaming. Yo estoy siempre consumiendo el contenido a través de estas plataformas y yo soy un millennial, como lo dijo Jorge Molina, yo ya soy una pieza de museo. Viene la siguiente generación que por supuesto desde el principio jamás van a ver un programa de televisión. Imagínense cómo es la televisión. Primero nos dice a qué horas tengo que ponerme la cita con el aparato. Y cuando estoy en el mejor momento me detiene y me muestra comerciales de marcas que sí, por supuesto, me pueden interesar o no. Pero entonces, ¿qué pasa? Ese es el momento propicio para ir al baño o para cambiar de canal. Cuando el contenido empieza a atraparnos debido simplemente a que los productores de contenido están entendiendo que detrás del consumo de las plataformas hay un consumo más inteligente,
empezamos a tener problemas como los que hay de la gente que dice, bueno, pues entonces si el negocio está en meter mi publicidad en digital, metámonos a digital. ¿Qué medio es ese? El tiempo, por supuesto. Entonces, que vemos 3 columnas de contenido. ¿Cuántos avisos publicitarios hay ahí? Ahí veo 1, 2, 3, 4, veo 5 anuncios publicitarios. Cuando ustedes entran al tiempo, ven un montón de anuncios publicitarios. Eso que estamos viendo ahí puede ser el 35, 40% del total de la pantalla es contenido publicitario. ¿Quién de ustedes recuerda los anuncios que ve cuando entran al periódico? No, ¿cierto? Yo, por ejemplo, no me doy cuenta. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que bloquearme el computador, mostrarme un anuncio gigante de toda la pantalla con un video que no puedo quitar para decirme, viaje por LAN. Joder, ¿quieren que viaje por LAN o que odie a LAN? Hoy en día la publicidad es más harta que nunca, porque se está convirtiendo de verdad en un problema de contenido. Y lo que dice Carolina ahorita es muy cierto. Miren, el CTR o esa rata de clics versus un aviso publicitario convencional en Facebook está alrededor del 0.14, en el tiempo.com es del 0.014 porque ya nadie lee el tiempo. Lo cierto es que cuando el CTR está por encima de 0.7% está muy bien, cuando está por encima del 2 es la dicha digital, o sea, se nos apareció la Virgen virtual. El promedio, el clic promedio en Colombia es de 1.2% según Comscore. Es infinitamente bajito y la gente todavía sigue pensando que Internet es barato. No, no es barato. Para llegarle a 1000 personas tengo que meter una cantidad de plata importante. Sigue siendo más bajo el contacto de la televisión, de meter un comercial en televisión. Es el mayor alcance por el menor precio, pero el problema tiene que ver es con la eficacia, es decir, con a quién le estoy llegando. Ahora, cuando nosotros vemos cómo ha sido la relación o cómo se ha replanteado la relación de los anunciantes con sus agencias de publicidad, es cuando mejor podemos ver el problema que estamos viviendo. Quiero que veamos este videito. Ojalá no haya un comercial antes del video. Sí. It's not exactly a dialogue. Hey there. Long time no see. Looking good. Yeah, let's just keep this simple. I want a divorce. What now? I think you heard me just fine. Come on. This is me. What's wrong? We don't talk anymore. I just put down a mill on a TV commercial just to talk to you. Exactly. You do all the talking. I never get a chance. Talk on our website, can't you? Sure. If I want to say order this product, See. it's not exactly a dialogue. What about the print campaign? You can't tell me you missed the billboard in Times Square. That was like a 200-foot tall declaration of love. You're saying you love me, but you're not behaving like you love me. It's not genuine. I don't know. The agency said I was genuinely being funny, genuinely being charming. They said you would love everything I did. Wait, stop. You're not doing a radio commercial. Look, whether you're funny or not, it's just, I've changed, and you haven't. I mean, we don't even hang out in the same places anymore. You're not even listening, are you? Coupons. You want coupons, don't you? Look, come by the store. I got 2 words for you. Loyalty, redemption. All right? That was it, wasn't it? Let's just hug. If you knew me, you'd know I don't care about that. No, sweetheart, I know everything about you. You're 28 to 34. Your online interests include music, movies, and laser hair removal. You have a modest but dependable disposable income. Am I the only one not getting the problem here? Oh, come on. Don't be like that. Oh, I'll tell you what. Come back here tomorrow. I'll give you the chance to win a Bahamas vacation. There's a small chance, minuscule, but technically still a chance. Es un contenido viejísimo, es un comercial muy viejo de los servicios de Microsoft, pero pareciera que seguimos en la misma dinámica. Realmente es un problema que no se ha logrado resolver. Tendemos a utilizar los medios mal utilizados. Por tanto, Internet no es la respuesta. Es decir, ¿de qué nos sirve tener Internet? ¿De qué nos sirve tener información si nadie la analiza?
si la gente realmente no está creando el diálogo, y esto además corrobora la información que nos entregó Jorge Molina en la primera conferencia a propósito de lo importante que es el diálogo. Claro, y viendo este inbound marketing, este marketing de atracción, vemos entonces que las marcas se empiezan a convertir no solo en medios editoriales, sino específicamente en actores del sector del entretenimiento, que tienen que ser mucho más atractivas hoy en día para que la gente los escuche. Realmente la tecnología cumple es un rol de acompañamiento en el mismo proceso que requiere sentido común, que es hacer mercadeo. Hablamos con personas, la tecnología lo que nos hace es más precisos, por eso es que la gente invierte en Internet. Por eso es que la gente invierte en digital, que es distinto a Internet, a pesar de que tienen puntos en común. Lo importante es saber que hoy en día podemos vincular a grandes masas de personas, casi que hablándoles a uno por uno. Entonces comparo como pescar con dinamita con cazar con un sniper rifle, porque simplemente ya no estamos botando todos los esfuerzos a ver qué cae, sino casi que cogiendo a persona por persona para hablarle uno a uno en masa, ¿cierto? Claro, entendiendo sus particularidades. La comunicación es cada vez más personalizada y ocurre en tiempo real. Por tanto, lo que tenemos que estar es pendientes de dónde vamos a sacar la información. Y lamentablemente la información que nos entrega Google Analytics sobre un sitio web, la información que nos entregan las herramientas como Facebook, es absurdo que Facebook, siendo el DMP o la plataforma de datos más grande del planeta, a uno le permita hacer campañas de publicidad únicamente pensando en 4 variables, además demográficas. ¿Dónde está? ¿Cuál es el género? ¿Qué edad tiene? ¿Y cuáles son sus intereses manifiestos? Porque son los manifiestos, no necesariamente son los intereses más oscuros, puercos y de pronto originales que una persona pueda tener, sino específicamente lo que sigue en Internet, que donde debe guardar una imagen pública. Es como cuando uno coge a un pelado de 18 años frente a la mamá y le hace una encuesta de cerveza y le dice, ¿usted toma cerveza? No. Obvio, cuando uno hace mal las preguntas en el momento inapropiado, simplemente está consiguiendo información equivocada. Es absolutamente importante que nos metamos a entender de Big Data, de inteligencia artificial, y empecemos a revisar mucho mejor lo que los usuarios están haciendo, y sobre todo entender que las marcas, para obtener esos datos, van a tener que llamar la atención siendo entretenidas con el contenido de las marcas, por supuesto, lo que da total coherencia a lo que nos dice Jorge Molina, amarrado con lo que nos acabó de decir Carolina, y sobre todo con lo que nos va a hablar la doctora Sandra Céspedes, que me place tenerla entre mi público. Es una honra gigante. La directora de Nutshell Studio es una compañía creada hace 6 años que entendió que las marcas debían empezar a comportarse más como entertainers, más que solo como marcas que hablan. Realmente yo sé que esto no da unas conclusiones que ustedes puedan utilizar, pero lo único que quería dejar claro es Internet sí, pero no así. Insisto, hay que todavía meterle mucho sentido común al asunto, más corazón a la marca y más sentido común a la utilización de la tecnología. La gente nos está entregando o le está entregando los datos a plataformas gigantescas que no nos pertenecen. Yo soy el dueño aparente de la audiencia que tiene mi marca en Facebook. Soy un dueño aparente de los correos con los que hago los envíos a mi base de datos, pero realmente ninguno de esos datos es completamente mío, porque si el día de mañana Google cambia, obliga a la persona a cambiar su correo electrónico, yo perdí mi base de datos. Si Facebook el día de mañana se le da por cerrarme el like page, yo perdí mi comunidad. Es decir, ¿eran mis datos? ¿Fueron mis datos? ¿Alguna vez lo fueron? ¿Eran los datos de las personas con las que estoy conversando? Ahí les dejo. ¿Alguna pregunta? Mira, por ejemplo, que ahora que, más que todo una opinión, mira que ahora que hablas de entertainment, fíjate en el fenómeno, por ejemplo, de YouTubers. No es algo que viene de hoy, viene de hace un tiempo, justamente casi desde la existencia de YouTube, pero ahora cobra mucha más fuerza, y sobre todo que las marcas ya no solamente compiten entre ellas, sino con el contenido generado por los mismos usuarios. Forever Tomorrow o YouTubers, mira por ejemplo Daniel Samper lo que está haciendo,
y todo el espacio que se ha ganado y hasta el premio Shock y demás. Entonces fíjate que ahí realmente es donde creo que está también el gran reto de conectar. De acuerdo, voy a mostrar como ejemplo esta campaña de Dr. Pepper y The Walking Dead, una serie de AMC. Dr. Pepper es una gaseosa cuyo sabor es una mixtura de 24 sabores distintos, por tanto es absolutamente imposible de describir. Se plantea a sí mismo como única en su tipo o la que rompe el molde, y como precisamente los seguidores de zombies son quizás personas raras, extrañas, con gustos oscuros, a los que les gusta la sangre, el gore, ver cadáveres descomponiéndose, cayéndose frente a la pantalla mientras alguien les vuela los sesos, dijeron, ¿por qué no hacemos co-branding? Y lo que invitaron fue una cosa muy sencilla, y es, mire, esto es para fans de The Walking Dead, demuéstranos por qué usted es único en su tipo y lo vamos a meter en la serie de The Walking Dead. ¿Y qué hicieron? Abrieron los canales sociales para que todo el mundo emitiera sus propios contenidos. Este fue el ganador, no tengo el video, lo bajaron, pero este tipo con este maquillaje, ustedes cuando ponen el video, arranca a dar un discurso acerca de por qué él es un gran fanático de The Walking Dead, y en un momento empieza a toser. Saca entonces una botella de Dr. Pepper, se la toma y la gaseosa se le empieza a salir por la tráquea. Pues porque obviamente seguramente le pegaron su mordisco ahí. Ese fue el contenido ganador, replicado cientos de miles de veces entre cientos de miles de usuarios que también estaban pendientes de que su contenido ganara y que necesitaban de los likes de los cientos de miles de usuarios con los que compartieron la información. Simplemente se abrió un canal diciéndole, yo ya sé que usted habla, yo ya sé que usted tiene una capacidad creativa infinita, hágale. Es una campaña barata, es una campaña de 2 pesos por gente que no es necesariamente pobre. Gracias por el comentario. ¿Alguna pregunta? Acá, allá. Sí. Buenos días. Buenas. En el mundo real, los negocios pequeños, o sea, el mundo que está en la calle, las ferreterías, restaurantes, pizzerías, ¿esto también, hay un espacio para esto? O sea, ¿ese negocio cómo va a competir con adomicilios.com y cosas de esas? Es triste lo que voy a decir, pero es cierto. La tecnología de punta sigue estando en manos de los grandes negocios. Por supuesto, una plataforma de inteligencia artificial que cree audiencias para poder ir bajándolos en el funnel, monitoreando todo, es carísima. Es un esfuerzo que difícilmente van a tener las empresas, y por eso digo, Internet sí, pero no así. Es decir, hace falta más democratización de la tecnología, y aún hacen falta sobre todo personas que sepan qué hacer con la tecnología, y la invitación mía es a que ustedes se involucren más en las nuevas áreas del conocimiento. Por ejemplo, el data scientist o el científico de datos. Hay big data, pero no hay quien la analice, y hay gente que la analiza mal. En Estados Unidos, para el 2018 se van a requerir 500,000 profesionales en análisis de datos. Van a tener solo 200,000, es decir, va a haber una carencia de más del 100%. Ahora, también uno empieza a revisar cómo los pequeños negocios han innovado a partir de comunicación. Sí, pero por ejemplo, acá en digital estamos súper colgados. Un ingeniero de sistemas promedio aprende en Colombia 2 o 3 lenguajes de programación, si acaso, cuando se compite con un ruso que sale del pregrado sabiendo 8 lenguajes de programación. Entonces ni siquiera podemos pensar en crear nuestra propia tecnología para no acceder a la que ya es carísima. Yo los invito a que se metan mucho más de lleno, se remanguen y empiecen a trabajar en lo que es creación de datos, análisis de datos, de sus propios datos, no valiéndose de la información de los demás, porque no va a ser accesible por plata. ¿Alguna otra pregunta? Sí. La pregunta que hace el señor acá atrás, yo también veo que hay un problema, y es que mira, por ejemplo, que un negocio pequeño como una ferretería sí tiene oportunidades, lo que pasa es que también tienen que saber cómo aprovecharlas. Pongamos un ejemplo puntual, AdWords. Los negocios pequeños, a medida que empiezan a competir en la subasta de palabras claves, empiezan a encarecer el costo. Tanto así que mudarse aquí en Bogotá o contratar una mudanza, si yo soy el dueño de una empresa de mudanzas, una palabra clave me podría costar 30,000 pesos. Eso está muy alto por un clic. Entonces yo creo que en la medida también en que los negocios empiecen a entender, o sea, los negocios pequeños, no los grandes,
empiecen a entender de otro tipo de estrategias y de otro tipo de técnicas como growth hacking, que quizá de pronto de una manera más creativa y conociendo mejor el entorno digital les pueden ayudar. Yo no sé si hay una agencia que se especialice en los chiquitos, pero realmente creo que sí se puede aprovechar. Pues precisamente aquí David Ortiz, que es el director ejecutivo de Nutshell Studio, seguramente en algún momento le puede decir, él trabaja mucho con clientes pequeños, conozco muy bien esa compañía porque la fundé hace 6 años. Eh, pero sí, digamos que sí, entiendo que hay métodos, pero definitivamente lo que se habla de los protagonistas de la tecnología no son precisamente los más democráticos. ¿Alguna otra inquietud? Eh, pues hablando en un mundo digital en el que, digamos que claramente los mensajes, como vos decías, están, digamos, no están llegando en el momento adecuado, ni se está transmitiendo en el momento adecuado. ¿Cómo podemos mejorar, por ejemplo, hoy en día el nivel de los leads, o el nivel de las oportunidades, o el nivel de las conversiones? Vemos que, por ejemplo, el CTR que nos mostró el anterior conferencista y tú, cada vez van bajando el del tiempo y ese tipo, cada vez van bajando su porcentaje. Si vemos que, por ejemplo, los costos por clics, como estás nombrando tú, a veces son muy altos, ¿cómo podemos llegar a un punto de encuentro en que nos beneficiemos todos? En las En el que campañas? nos beneficiamos todos es complicado, pero el que quiera el beneficio para sí mismo, pues digamos que la recomendación ahí es, vuelvo a aplicar eso de el llamado a la sensatez y aplicar estrategia. Eh, eh, los colombianos somos muy olímpicos y hacemos muchas cosas sin medirlas. Yo me he dado cuenta que la gran mayoría de mis clientes, porque soy consultor de tecnología artificial para marcas, el gran problema que no tenían es que sí, ahí hay datos, ¿sí? Y uno se mete y los mira, pero nunca los han analizado, nunca los han cruzado, jamás los cruzan ni siquiera con los datos que no son digitales, sino con los datos que están presentes en el DANE, en el periódico, mejor dicho, hay tanta información y lo que requiere es de alguien sensato que se entre y cruce eso para saber cómo sacarle provecho, tanto a precios, tanto a momentos o oportunidades de comunicación en Internet, porque sí, hoy en día todavía me encuentro con negocios en donde, y qué rico este escenario, en donde me dicen, necesito entrar a AdWords. No, y ahorita es baratísimo porque no hay nadie haciéndola, pero es que la realidad va a ser otra en 10 años. Entonces creo que invito, insisto, a crear nuestros propios datos, analizar nuestra propia información con nuestros propios métodos, que ahí es donde todavía se requieren seres humanos que estén detrás del asunto. Estoy seguro que hay maneras de hacer pujas en ciertos momentos del año, con ciertas promociones, y digamos es difícil decir cuál es la fórmula, porque cada caso es puntualmente distinto, pero la innovación definitivamente es la que nos va a ayudar a capturar la atención, la imaginación de la gente para que nos entregue parte de la información que necesitamos para relacionarnos mejor con ellos mismos. No sé si eso de alguna manera responde a su pregunta. Siento que no es una respuesta general porque es imposible. Andrés, una pregunta. Hay marcas que hoy en día están incitando a crear contenido a los usuarios de esas marcas. ¿Eso puede llegar a ser una técnica novedosa, nueva y económica o finalmente Claro. Digamos, tienen que invertir como dinero? lo veo en esta campaña de Dr. Pepper y MC, pues claro, uno solo crea el mensaje y ya. En el momento en que creé la estrategia de redes sociales que abrió el campo de Home Center en Facebook en Colombia, la agencia llevaba 2 años con esa cuenta, iban por 500 seguidores. Estoy hablando de hace 7 años. Eh, Hicimos una campaña muy de este corte, de decirle, mire, ¿sabe que Home Center va a dejar de enseñarle a la gente cómo tiene que decorar la casa? La gente ya sabe cómo decorar su casa, tanto así que la decora. Entonces, simplemente cuéntenos usted cómo decora su hogar y nosotros vamos a premiar a los que más tengan likes. Estoy hablando de una estrategia de hace 7 años. Y la gente se desbordó a hacerlo y en una semana convertimos esos 500 usuarios que habíamos logrado en 2 años, en 15 días se convirtieron en 5,000. Simplemente por gente que quería expresarse a propósito de una marca que ya tenía un desarrollo evolutivo dentro del mercado. O sea, la gente ya la quería, ya la escuchaba. Lo que estaba esperando era la oportunidad para hablar. Creo que ejemplos como ese, como este de AMC y Dr. Pepper, son los ejemplos de que sí esas estrategias son baratas, darle el poder a la gente
es barato, escucharla es barato. Hay una cosa bien interesante para que lo miren después, My Starbucks Idea. Es un portal web en donde recogen todos los malos comentarios y también precisamente por Big Data se empiezan a dar cuenta de, miren la cantidad de ideas que hay en el costado izquierdo, son más o menos 100.000 ideas las que tienen ahí. Cuando uno se mete y mira la idea, la gente vota si le parece bueno o no para que Starbucks la aplique. Starbucks solo tiene que entrar a este sitio web si quisiera mejorar su servicio al cliente y aplicar lo que dice ahí. Y traje como ejemplo escribir los nombres de la persona que compra en el vaso. ¿La conocen? ¿Es familiar para ustedes? Claro, porque la aplicó Starbucks y la copiaron los demás. Fue una idea que salió de la comunidad. Esa persona que escribió esto, T.M. Hennings, no recibió un centavo por la idea, pero él se siente más feliz aportando y además los datos han demostrado que la gente que aporta al proceso de construcción de marca en digital se siente más satisfecha y es más propensa a comprar más. Señora. Bien, ¿alguien más por acá? Cuando a uno le dicen que haga una investigación para un proyecto, cuando uno es estudiante, ¿cierto? ¿Cómo uno hace la encuesta y cuando los tiempos para entregar los proyectos son tan cortos y cualitativos y cuantitativos? Y, por ejemplo, mide la venta de este producto en tal medio o mi data, es como uno se, se pone en la tarea de hacerlo más consciente, más personalmente cuando el tiempo es tan corto y cuando se maneja por internet ese tipo de encuestas o de conseguir la información para dar un resultado al profesor. Y eso es una tarea que se ve en el proyecto y uno dice, o invento información o la compro, o cómo se crea esa información para darle el resultado real al proyecto. No hay un solo método. De hecho, estoy pensando en cuál recomendar y se me ocurren muchos. No sabría qué responder como para dar una respuesta total. Pero primero están los surveys o encuestas online, que si tú te das cuenta, no teníamos esa posibilidad de hacer encuestas hace 10 años con la facilidad con la que tenemos hoy. Habría que imprimirlas, poner a un pelado en la 15 a que parara, detuviera a alguien y las llenara. Hoy en día es como muchísimo más fácil, pero sí se requiere pues del recurso humano de la persona que la distribuye, motiva a la persona que la llene, se asegura de que lleguen más encuestas, ¿no? Y de que lleguen a las personas que son de real interés. Hay mucha información online también disponible de cifras de ventas y hay muchas aplicaciones online, algunas gratuitas, algunas freemium, que también te pueden dar datos acerca de cómo está un competidor o tu propio negocio en Internet en términos de visibilidad, de tipo de público o de datos demográficos. Claro, hay otras que son pagadas, pero que te ayudan en la tarea. También están las herramientas gratuitas de las propias de los activos digitales que pueden darnos a veces datos de negocio, pero definitivamente la respuesta a tu pregunta es depende del caso, del problema y de la población y la marca que vayamos a medir puntualmente, del dato que tengamos que obtener. Pero bueno, de aquí podemos sacar un aprendizaje, es que gracias a lo digital, hoy en día casi todo es posible. Los sueños más dementes de un gerente de mercadeo de 1980 hoy en día son factibles y además realizables por un pelado sin ningún tipo de formación profesional. Hay que entender muy bien el caso e investigar mucho en Internet, a ver cuál de las herramientas que hay disponibles ya en el mercado nos puede servir para conseguir la información que necesitamos. Andrés, podemos entonces decir que también debemos saber preguntar, ¿no? Lo que estabas hablando al comienzo, que si la mamá le pregunta a uno, ¿ha tomado cerveza? Uno va a decir que no. Evidentemente, si nosotros entonces construimos un formulario, nos tomamos la tarea de construir ese formulario, tenemos que saber cómo vamos a preguntarle a nuestros usuarios, Sí. porque si no vamos a perder el tiempo, obtener respuestas sin sentido y enfocar nuestros esfuerzos a un trabajo totalmente perdido, ¿no? Sí, igual, o sea, insisto en que lo que requiere es de una lógica de entender por qué la gente usa la tecnología, cómo la usa, en qué momento la utiliza con tranquilidad, por qué está respondiendo, cuáles son sus motivaciones, y ahí seguimos apoyándonos de la típica psicología de consumidor de antaño. O sea, el cerebro nuestro, si bien se ha modificado a la luz del contacto con la tecnología, seguimos siendo seres humanos. Bien, ¿alguien más tiene alguna inquietud por acá que nos quiera compartir su pregunta?
en la conferencia se trata de que el Internet no es la respuesta, pero hoy día vemos personas como los influencers que utilizan este medio precisamente para llegar a ese público. Y las marcas como tal se han dado cuenta de que ese es el mecanismo más efectivo para no sé, lograr sus ventas, posicionamiento. O sea, ¿cómo entonces se debería usar el Internet en pro de eso? Si no, Pues insisto en que con sentido común es tecnología y como el cuchillo sirve para cortar el pan Una o para herramienta. apuñalar a alguien, eh, se requiere es de cabeza para saber qué hacer con esos datos, pero el solo hecho de que la tecnología esté ahí y que creamos que haciendo las cosas o entrando, metiendo nuestra marca a internet ya lo vamos a resolver, pues no, veamos el caso, por ejemplo, de McDonald's cuando gracias a las aplicaciones empezó a duplicar, triplicar, cuadruplicar el número de domicilios que recibía. El servicio era tan malo que lo que hizo fue deteriorar su marca, hacer que la gente comiera hamburguesas frías, papas duras. Entonces se dan cuenta que el impacto que podía tener solo entrar a un canal distinto de comunicación hacía que ellos pudieran fallar en todo el servicio. Y lo que digo es cada caso es distinto, cada caso es distinto. Y no estoy diciendo que Internet sea malo, pero definitivamente hay que entender muy bien para qué sirve. Y todavía estamos lejos de eso y nos hacen falta profesionales que nos ayuden a usarlo bien. Y política pública, por ejemplo, para democratizar aún más la tecnología. Una herramienta más, entonces, Una para todas herramienta las más, sí, estrategias los que desarrollamos influenciadores, a nivel. perdón, discúlpame. Y los influenciadores, yo no sé si son la más, porque de todas maneras los influenciadores toda la vida han existido, online, offline, es decir, siempre una persona, si yo me aparezco con unas botas, no sé, de marca X en un lugar de rumba y yo soy un actor famoso, pues ya las estoy moviendo, no necesita internet para hacerlo. Hay muchos fenómenos sociales que hoy a la luz de internet nos parecen demasiado novedosos, pero nos damos cuenta que estuvieron ahí toda la vida. El contenido de marca, desde Popeye, o sea, estamos hablando de años 20, la Asociación Estadounidense de Espinaqueros se inventó un personaje que comía espinacas para volverse más fuerte. Y nosotros creemos que hoy en día, hablando de contenido de marca, estamos siendo innovadores, ¿no?